no tenía un discurso tradicional, porque uno lo que hace es, le pide el discurso al presidente del gremio y le dice uno al secretario privado, prepáreme la respuesta. Y eso es lo que usualmente sucede. Con Analdex sucede hace 23 años. Yo me acuerdo muy bien, hace 23 años me inauguré como ministro de Comercio Exterior, recién nombrado y recién creado el ministerio, en una asamblea de Analdex. El doctor Jorge Ramírez era el director ejecutivo de Analdex, Ronald era ya presidente de la Junta Directiva de Analdex, ¿no? Y hacía rato era presidente. Javier era el número 2, que años más tarde, creo que año 97, reemplazó al doctor Jorge Ramírez. Y con Cecilia hablábamos cómo evolucionan las cosas, cómo cambia el tiempo. Entonces voy a hacer referencia un poco a eso y a un punto muy importante que creo que ustedes deben conocer más en profundidad para que entiendan bien lo que estamos haciendo, y creo que todos vamos a salir beneficiados si eso resulta positivo. Hace 23 años los gremios y el director ejecutivo de Analdex cumplía con su labor, ¿no? Le piden al gobierno, le piden más. En esa época le pedían que abriéramos la economía. La economía era una economía cerrada. Para eso se creó el Ministerio de Comercio Exterior. Y ahí comenzamos nosotros a trazar esa ruta, que íbamos a ir abriendo la economía, y una palabra mágica, y era: necesitamos acceso preferencial a los mercados internacionales. Y por supuesto que identificamos los mercados más importantes con los cuales creíamos que deberíamos tener comercio, o bien más comercio, o bien conquistar por primera vez ese comercio. Hicimos una hoja de ruta, identificamos los países vecinos como mercados naturales. Venezuela era tal vez el más importante de todos, Ecuador. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar el acceso hacia esos mercados? Usemos los instrumentos de la CAN. Identificamos, por supuesto, Estados Unidos y Europa desde ese momento. Y a Estados Unidos le íbamos a llegar a través del G3, el G3, Venezuela, México, que eran dos países con los cuales ya teníamos nosotros o queríamos tener comercio libre. Pues en el caso de México estaba en ese momento negociando el NAFTA con Canadá, Estados Unidos, y creímos que ese era el camino para llegar al mercado norteamericano. O sea que el G3 no era un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a ese mercado. Por eso, por ejemplo, las reglas de origen que se negociaron en ese momento eran reglas de origen estándar NAFTA. Europa, desde ese momento queríamos tener, por supuesto, un mercado abierto, preferencial en los países europeos. Desde ese momento comenzamos a tocar las puertas de esos países. Y el Asia también era una región del mundo que no habíamos siquiera mirado. Me acuerdo que fuimos en la primera gran misión al Asia, fuimos a Corea, fuimos a Japón, fuimos a la China, para explorar por primera vez, y ahí fue cuando iniciamos el ingreso a esas instancias del Asia-Pacífico, que en ese momento era el PIBEC, después fue el PEC, y ahora estamos en la puerta golpeando para que nos reciban en APEC. Desde ese momento añorábamos libre comercio o tratados con dos países, Corea y Japón. Japón era como inconquistable, eso era imposible. Corea era mucho más difícil, pero era más fácil, pero sigue siendo muy difícil. Eso fue hace 23 años.
Y duramos todo este tiempo para que en estos últimos 4 años, primeros 4 años de mi mandato, en cierta forma se culminó ese proceso que se inició hace 23 años y que continuaron en mayor o menor medida los presidentes, después del presidente Gaviria, que estaba de presidente en ese momento. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ustedes vieron cómo fue el trámite, dónde estaban los obstáculos, el Tratado de Libre Comercio con Europa, el tratado con Corea, que, ministra, es importante radicarlo en el Congreso, creo que lo van a radicar hoy mismo. Ese es un tratado importante, sobre todo para el sector agropecuario colombiano, es importante para los exportadores colombianos. Y el de Japón sigue su curso, y ahí, por eso dije yo hace más de un año que, en cierta forma, cerrábamos esa etapa inicial que nos trazamos hace 23 años. En esa época también creamos los instrumentos para conquistar el mundo, por así decirlo, los instrumentos de comercio exterior. Creamos el ministerio, creamos Bancoldex, creamos Proexport, creamos Fiducoldex, creamos un ministerio con una organización diferente al resto de los ministerios, horizontal, y le dimos muchísimo espacio al principio de la concertación. Me acuerdo que con el doctor Jorge hablábamos muchísimo de la importancia de concertar, de poder hacer alianzas público-privadas. En esa época, me acuerdo que en el discurso de hace 23 años, en mi primer discurso, porque lo revisé, yo estaba hablando de alianzas público-privadas. Y sigo creyendo en eso, y tal vez es una enseñanza o una experiencia que tuvimos el doctor Jorge y yo con la Federación de Cafeteros, en donde la concertación ha funcionado y funcionó muy bien. Sentarse uno, sector público, sector privado, y en lugar de verse como enemigos o cada uno por su lado, trabajar juntos. Y fue así como le dimos inclusive mayoría al sector privado en muchas de las juntas que creamos de instancias de comercio exterior. Y hemos venido avanzando y avanzando en forma importante. Si uno mira las cifras de esa época, las cifras de hoy, pues se da cuenta que realmente sí ha habido un avance importante. Seguimos teniendo los mismos retos, y como a mí me gusta mucho que, como dicen, me puyen, que ese es parte de la labor, para eso le pagan a Javier. Haga más, ¿no? Ahora conquistemos el África, el Asia-Pacífico, y eso está bien, pero también creo que, y usted lo mencionó, debemos como concentrarnos más en lo micro, en cómo facilitamos que los exportadores realmente puedan conquistar nuevos mercados, y lo han venido conquistando, las cifras así lo señalan. ¿Cuántos exportadores nuevos no tenemos? ¿Cuántos productos nuevos no tenemos ya en los mercados internacionales? Pero cuando uno hace una comparación de cuánto exporta Colombia versus otros países, nosotros creo que exportamos 15% del PIB más o menos, eso es muy bajo. Malasia exporta 70%, y estoy de acuerdo que seguimos dependiendo demasiado de las exportaciones mineroenergéticas. En eso estamos totalmente de acuerdo, y hay que hacer un esfuerzo mayor, y creo que las condiciones están dadas. Eso que usted mencionaba, ir identificando los productos, y ahí es donde hay que trabajar juntos y trabajar en lo micro. Hoy en día, en el mundo de hoy, cada vez más globalizado, la inversión, que todo el mundo compite por esa misma inversión, se trae casi que con operaciones focalizadas. Vamos detrás de tal empresa para que venga a invertir en Colombia, y va uno y visita a la empresa y le ofrece las condiciones que esa empresa necesita. Por ejemplo, una oportunidad de oro que tiene Colombia en este momento, y lo comprobé con un estudio y unas cifras que me dieron en una visita que hice hace unos meses a Miami. Allá unos colombianos han identificado una serie de empresas que están
localizadas en la China, que exportan a Estados Unidos unos volúmenes cuantiosísimos, pero que las circunstancias de los mercados internacionales, de la demanda, por ejemplo, lo que ha cambiado la importancia de una respuesta rápida a un gusto cambiante del consumidor. Eso se está volviendo cada vez más importante. ¿Qué capacidad de responder rápido a gustos cambiantes de los consumidores? Ese factor, más el costo de la mano de obra en China, más el costo del flete, ya ha vuelto muchas de esas empresas poco competitivas con la posibilidad de exportar desde Colombia, que estamos a 2 horas de avión de Miami. ¿Cuál es el paso lógico? Ir a esas empresas y decirles, mire, aquí les ofrecemos zona franca, mano de obra, que la mano de obra colombiana es muy apreciada, y una serie de facilidades para que en lugar de producir en la China, produzcan en Colombia. Así se atrae inversión, así también se crean exportaciones, se van a los mercados. Nosotros no tenemos, infortunadamente, y eso es algo que tenemos que cambiar la cultura, no tenemos la cultura exportadora, y eso es muy importante en las microempresas, en las medianas empresas, fomentar esa cultura exportadora, que los mercados internacionales son casi que infinitos, pero hay que aprender a exportar, que si vamos a producir mangos, pues tenemos que producir mangos, no los que le gustan a uno. Aquí en Colombia, el doctor Jorge es productor de mangos también, sino los que les gustan allá en Japón o en Nueva York o en París, ese tipo de mangos, y podemos hacerlo, pero ahí es cuando podemos trabajar mejor juntos. Usted mencionaba, Ronald, algo que me llamó la atención y estoy perfectamente listo a reversar esa situación, que en el gobierno de mi ilustre antecesor se trasladó a la DIAN muchos de los instrumentos que estaban en el Ministerio de Comercio Exterior de facilitación de comercio. La DIAN, la conozco como la palma de mi mano, es una institución que tiene una cultura de controlar. Para ellos, para la DIAN, todo el mundo es culpable hasta que no demuestre lo contrario. Es su forma de proceder. Pero es su cultura, y en cierta forma para eso está diseñada la DIAN, pero por eso es un error darle a la DIAN ese tipo de instrumentos, y póngase de acuerdo con Cecilia y reversamos buena parte de esos. Ronald, no le voy a cobrarlo la tasa de cambio, no se la voy a cobrar. Yo creo que vamos para esa tasa de cambio que yo siempre he dicho. Yo me sentiría muy tranquilo con una tasa de cambio alrededor de 2000, entre 2000 y 2100. Es una tasa de cambio para mí muy razonable, y podemos vivir tranquilos con esa tasa de cambio, y para allá vamos. ¿Y qué fue lo que pasó con la tasa de cambio? Que eso es bueno saberlo. Nosotros íbamos bien, las compras del Banco de la República, algo muy importante, el equilibrio fiscal, la responsabilidad fiscal tiene muchísimo que ver con la tasa de cambio. La revaluación malsana es la que se produce cuando hay un desequilibrio fiscal y hay que salir a los mercados internacionales a prestar dólares, aumenta uno la demanda por dólares y aumenta la tasa de cambio. Esa es una revaluación malsana. La revaluación sana, afortunadamente, es la que nos sucedió a nosotros hace unos meses. Por ejemplo, nosotros íbamos en esa senda para los 2000 y de pronto un banco que establece los parámetros o tiene un índice muy respetado y muy utilizado por las grandes empresas financieras y los países. Tienen un índice de cuál es la composición ideal de bonos de los países
soberanos. Y decidió que Colombia era un país muy atractivo y de la noche a la mañana recomendó que los tenedores de bonos tuvieran por lo menos, no me acuerdo cuál es la cifra, 6, 7%, 8%. 8% de bonos colombianos. Todos los administradores de los portafolios se cubren, usan esos índices para que si el jefe el día de mañana le dice, ¿usted por qué perdió plata? Pero mire, es que yo estaba usando los índices. Entonces es algo que tiene una gran importancia. ¿Y qué pasó? Todos los tenedores de bonos comenzaron a pedir bonos colombianos, cosa que es producto de nuestro éxito, la solidez de la economía. ¿Por qué nos pusieron ahí? Porque JP Morgan consideró que esa era una de las inversiones más rentables y más seguras del mundo. Y entonces, ¿qué nos pasó en estos últimos meses? Que mientras todos los portafolios, o la mayoría de ellos, que seguían ese índice, llegaban al 8%, pues compraban bonos colombianos, compraban pesos, y eso pues nos revaluó la moneda y nos obligó a comprar más dólares en el Banco de la República. Ya más o menos llegaron a ese 8% y ya vamos a ver entonces una tasa de cambio más normal, como la estamos viendo en estos últimos días, y eso es un fenómeno positivo. Eso es el origen de eso, las causas de eso son saludables, no son malsanas como sería en otras circunstancias. Y yo estoy de acuerdo, Javier, que los TLCs y la política productiva no pueden ser, ni podemos permitir que se arme esa situación de exclusión. No son excluyentes, son complementarios. Pero sí creo que ha llegado el momento en que en lugar de abrir más mercados o concentrar el esfuerzo institucional en abrir más mercados, lo concentremos en conquistar los mercados que ya están abiertos. Tenemos 1.500 millones de consumidores a nuestra disposición y son mercados relativamente fáciles de conquistar con esfuerzos marginales relativamente pequeños. Y en eso es lo que yo quisiera que hiciéramos una alianza más productiva, más real, más concreta, y le ofrecemos en el Ministerio y todo el Gobierno. Esta ventanilla única que ustedes acaban de premiar es un ejemplo, pero nos falta muchísimo. Yo entiendo que hay otras organizaciones dispersas. Sentémonos concretamente. Usted tiene aquí una ministra, como dicen, de armas, con pantalones, de armas tomar, y ella toma decisiones. Entonces, hagamos eso y entonces creo que eso puede ser positivo. Pero yo quería decirles a todos ustedes, hablarles de otro tema para mí en este momento muy importante, que ustedes entiendan. Desde hace 23 años, cuando el doctor Jorge Ramírez estaba de director ejecutivo de Araldex, a mí me han elegido también el último designado a la presidencia. En ese momento fue cuando la Constitución del 91, allá estuvo el doctor Navarro presidiendo esa Constitución. Desde ese momento yo soñaba con la paz en nuestro país, porque lo veía todos los días, y ustedes mismos lo sentían, lo hablábamos con Jorge. Una vez me acuerdo que fuimos a buscar inversión, porque era parte de nuestra responsabilidad atraer inversión, y montamos un gran evento en Nueva York que nos ayudó el Citibank y varias empresas financieras. Entonces trajimos a todos los inversionistas. Ese día, la primera página del New York Times era una bomba en Colombia, pues que ha destruido, lógicamente, ¿quién iba a venir a invertir a Colombia? Nosotros éramos un país, y seguimos siendo un país anormal, un país en guerra, un país con un conflicto armado interno, y muchos inversionistas, mucha gente que podría venir a Colombia no lo hace simplemente porque en su junta directiva hay unas listas, países con estrella roja, Colombia. A pesar de eso, hemos logrado lo que hemos logrado hoy. Hemos logrado ser hoy la economía
más dinámica de América Latina. Estamos creando más empleos que cualquier otro país de América Latina. Ahí podría entrar a jugar eso de que la adversidad forja el carácter y prepara mejor a las personas y a los países. Pero nosotros tenemos que dejar de ser un país anormal. Y desde entonces hemos estado buscando esas circunstancias y estudiando los diferentes conflictos y estudiando la forma de poder buscar esa normalidad, buscar la paz. Y desde entonces comenzamos a estudiar las condiciones necesarias que se requerían para lograr un acuerdo de paz exitoso. Yo creo que todos los presidentes que han ensayado, lo han ensayado de buena fe. Lo que pasa es que las circunstancias no estaban dadas. Afortunadamente esas circunstancias se han venido presentando. ¿Qué circunstancias así como básicas? Una muy sencilla, muy de sentido común, la correlación de fuerzas militares. Mientras la guerrilla pensaba que podía ganar, no hay la menor posibilidad de que ninguno de esos ensayos de hacer la paz fuera exitoso. La paz con el M-19, Antonio Navarro me corregirá, fue exitoso porque el M-19 se dio cuenta que por la vía armada no va a llegar al poder. Entonces, esa es una condición básica. Nosotros no teníamos esa condición. Y la fuimos adquiriendo. Me acuerdo cuando yo fui ministro de Hacienda, que nos sentamos con el general Mora, que estaba de comandante del ejército, el general Tapias, que estaba de comandante de las fuerzas militares, y con el entonces ministro de Hacienda y vicepresidente Luis Fernando Ramírez, dijimos, mire, nosotros, esto del Caguán, no funcione o no funcione, tenemos que fortalecer las fuerzas militares. Y como ministro de Hacienda me senté a dar los primeros recursos del fortalecimiento de nuestras fuerzas. Tenemos que cambiar la correlación militar. Y comenzamos ese fortalecimiento, poco a poco, fortalecimiento que continuó luego el presidente Uribe y que cuando yo llegué al Ministerio de Defensa, ustedes acordarán que propusimos en el Congreso el impuesto al patrimonio. Y el impuesto al patrimonio lo aprobaron los empresarios gustosos porque sabían que eso era muy importante para continuar ese proceso y ahí continuó el proceso de fortalecimiento, cosa que también ha continuado en estos últimos 4 años y hoy podemos decir que tenemos las Fuerzas Armadas mejor equipadas, mejor preparadas y más efectivas de nuestra historia y eso era una de las condiciones fundamentales. Otra condición, llevábamos 30 años más de guerra, 40, y no habíamos podido tocar el secretariado. Entonces, para, en cierta forma, romper la voluntad o cambiar la mentalidad de una estructura, de una organización como las FARC, había que llegarle a la cabeza. Los miembros del secretariado se pavoneaban diciendo, a nosotros no nos tocan, somos intocables, esa gente no es capaz. Entonces, ahí también hubo un cambio. En el año 2006, cuando llegué yo al Ministerio de Defensa, hay que cambiar la inteligencia, la forma de operar, la relación entre inteligencia y operaciones, y ahí comenzamos todo un proceso de cambiar, por ejemplo, la actitud de las inteligencias de cada fuerza que hasta ese momento era como una especie de club exclusivo. La información da poder, por consiguiente no lo comparto. Entonces, si yo tengo información sobre alguien, de un objetivo de alto valor parcializada o parcial, que la tenía la policía, esa información por sí sola era poco relevante, pero si la juntaba con la que tenía la Armada o el Ejército, entonces esa información era muy valiosa. Y así fuimos cambiando algo que estaba sucediendo en ese momento. La gente que hacía las operaciones en las fuerzas militares
no tenía confianza en la inteligencia que le daban las fuerzas conseguidas por su propia inteligencia. Entonces ellos, como son los que ponen el pecho y arriesgan la vida, pues querían hacer su propia inteligencia a ver si era verdad. ¿Qué pasaba? Que una operación se demoraba entre el momento en que llegaba la inteligencia y el momento en que se hacía, podía demorarse una semana, 2 semanas, 3 semanas. Lógicamente, cuando llegaban, no había nadie. Las operaciones eran totalmente ineficaces, aparte de que los tenían muy penetrados. La guerrilla se conocía mucho mejor que muchas de las fuerzas lo que estábamos haciendo internamente. Todo eso lo cambiamos con asesoría de muchos expertos, y de 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, bajamos el momento de hacer las operaciones y el momento de recibir la información y hacer las operaciones entre 12 horas y 24 horas. Y ahí comenzamos a dar los golpes más contundentes. El primero fue, me acuerdo, el Negro Acacio. Ustedes se acordarán del Negro Acacio, el que manejaba todo el narcotráfico y el tráfico de armas de las FARC en todos los llanos orientales. Ese fue el primer golpe, y de ahí comenzamos a dar golpes, uno detrás de otro. Y eso fuera otra condición también para que la gente, esa organización se diera cuenta de que la vía armada no era la vía para conseguir el poder, ni iban a ser exitosos. Otra condición: la comunidad internacional. Es muy importante, sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo. Hoy no podemos hacer lo que se hizo en el pasado, indultos, amnistías. El mundo ha cambiado. Hoy existe el Tratado de Roma. Nosotros vamos a ser el primer país que va a resolver un conflicto armado bajo el paraguas del Tratado de Roma. O sea, en cierta forma estamos sentando precedente. Por eso el interés de muchísima gente, las ONGs, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que Colombia va a decidir. Eso, en lugar inclusive de dificultar, de facilitar, puede dificultar una solución. Por eso el respaldo de la comunidad internacional, el respaldo político es tan importante, porque necesitamos que cualquier decisión que tomemos sea una decisión avalada por la comunidad internacional, aparte, por supuesto, de la comunidad nacional, pues de los colombianos, pero la comunidad internacional se vuelve muy importante. Y ahí también estábamos en una situación muy complicada. El apoyo al propio conflicto, que alimentaban el conflicto por parte internacional. Los conflictos en América Latina y en muchas partes del mundo se alimentan de fuera, bien sea por plata, por armas o inclusive por apoyo político. Tener a la comunidad internacional a favor de la solución del conflicto era muy importante, y ahí fue cuando también hicimos un cambio. Tenemos que mejorar nuestras relaciones con nuestros vecinos, con la región, si queremos lograr esa paz. Y ahí fue cuando tomé yo la decisión. Ustedes acordarán la situación que yo tenía con Chávez. Eso era, nos decíamos hasta de qué nos íbamos a morir, nos insultábamos todos los días, pero cuando a mí me eligieron presidente, hombre, esto no puede seguir así. Si quiero la paz, yo voy a necesitar también la comunidad internacional, y además por razones de política exterior normal de cualquier país, uno tiene que tener buenas relaciones con los vecinos, así piense diferente. Y fue cuando tomé la decisión de ver cómo podíamos mejorar las relaciones con Venezuela. Y me acuerdo de ese 10 de agosto del 2010, que llegó Chávez. Yo cuento una anécdota que sucedió para romper el hielo en esa conversación, que demuestra cómo las cosas humanas y cómo el humor es tan importante en las relaciones entre
entre parejas, entre amigos y entre países. Resulta que, pues muchos de ustedes recordarán que Chávez y yo nos insultábamos. Me acuerdo que Uribe me obligaba a mí a ir a reuniones con Chávez, como es la vida. Dice, usted tiene que ir, usted es el ministro de Defensa, yo no quiero ver ese tal por cual, pues les va a tocar. Y me tocó muchas veces, me fui a Hato Grande, me acuerdo muchas veces a esas reuniones, cómo cambió la vida. Pero en ese momento, entonces yo estaba como nervioso, cómo voy a recibir a este señor, cuál va a ser la reacción, y entonces llegó Chávez, 10 de agosto del 2010, a Santa Marta. Yo escogí la quinta de San Pedro Alejandrino como un sitio simbólico, allá murió Bolívar, y llegó Chávez al aeropuerto. Ya él, ustedes lo recordarán, le encantaba dar declaraciones, y entonces llegó y dio unas declaraciones. Yo estaba con la canciller esperándolo allá en la quinta de San Pedro Alejandrino, y él dio unas declaraciones: aquí vengo a Colombia, a Santa Marta, a este sitio sagrado donde murió nuestro libertador, vengo con la bandera de la paz, vengo a restablecer las relaciones con la hermana República de Colombia, y vengo en el día ni más ni menos que el cumpleaños del presidente, que cumple 48 años, yo cumplía 58. Entonces, ahí se me ocurrió lo que les voy a contar ahorita. Entonces, Chávez se fue en su caravana para la quinta de San Pedro Alejandrino. Él siempre viajaba lleno de unos carros lujosísimos y muy grandes. Entonces llegó esa caravana y se bajó Chávez y fue a darme un abrazo, y yo les tiré la mano y le dije: esto comenzó muy mal, presidente Chávez, con la cara muy seria. El tipo quedó como estupefacto, dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le volví a repetir: esto comenzó mal. Usted dio unas declaraciones y eso me va a causar a mí un gran perjuicio. Dije: ¿yo qué hice? Me dijo Chávez. Le dije: pues usted dijo que yo iba a cumplir 48 años y a mí entonces mi señora me va a exigir mucho más y usted es el culpable. Entonces eso rompió el hielo, y desde ese momento hasta el día en que se murió tuvimos una buena relación personal, así pensáramos totalmente diferente, el agua del aceite, y nos lo decíamos. Él me decía que yo era un oligarca neoliberal y yo le decía que era un mamerto anticuado, pero dentro de esa relación nos respetábamos las diferencias, y él se dio cuenta de la necesidad de la paz, de la importancia de la paz en Colombia y del papel que podía jugar Venezuela, y yo también era muy consciente de eso. Entonces, y eso cambió la geopolítica de la región, y comenzamos a tener otro espacio, otra forma de relacionarnos con la región, sin renunciar a nuestros principios. Colombia sigue siendo un país con una democracia liberal, respetuoso de la propiedad privada, del mercado libre, amigo de lo que él me decía, pues el neoliberalismo. Nosotros no hemos renunciado un ápice a nuestra forma, a nuestro modelo de desarrollo, que creemos que además en lo social, y yo le decía, en lo social vamos a ser mucho más exitosos que ustedes, vamos a poder combatir con más eficacia la pobreza que ustedes. Eran discusiones que teníamos, pero lo que quiero decir es que eso facilitó mucho el apoyo de la comunidad internacional, que era otra de las condiciones. Entonces se comenzó el proceso, y yo me asesoré de mucha gente conocedora del tema, que haya tenido experiencia en el tema, gente internacional, desde que estaba de candidato. Los reuní, les dije: ayúdenme a pensar cómo proceder en este proceso. Gente como el que negoció realmente la paz en Irlanda del Norte, la mano derecha de Tony Blair durante 10 años, que se llama Jonathan Powell, que además tiene un libro maravilloso que se llama El Nuevo Machiavelli, que se lo recomiendo. Personas como Joaquín Villalobos,
que fue negociador, fue comandante del FMLN y negociador del proceso de paz en El Salvador. Personas como el ex canciller Shlomo Ben-Ami, que fue el arquitecto del acuerdo de Camp David entre los palestinos y los israelitas. Tengo al gurú de las negociaciones de la Universidad de Harvard. En fin, una serie de asesores que me han venido ayudando desde el primer día a dar cada paso. Ellos mismos, y por convicción propia, por ejemplo, pusimos 2 condiciones desde el principio. Una de las condiciones: no habrá cese al fuego sino hasta que terminemos el proceso. Y el proceso tenemos que hacerlo de esta forma. Primero hay que negociar la agenda. Eso es en cualquier negociación lo más importante. La agenda para terminar el conflicto. Y también de ahí salió la condición de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Ellos mismos me dijeron, el proceso de paz es parecido al proceso de la construcción de las leyes. Eso decía Bismarck. Construir leyes es como preparar morcillas. Verlas preparadas es muy desagradable, pero cuando ya están listas es muy rico. Él decía eso sobre las salchichas. Las leyes son así y los procesos de paz también. Entonces, cada elemento individualmente considerado de los elementos de paz, de los que hay en una agenda de paz, es casi que naturalmente impopular. Que si ustedes quieren que las FARC hagan política, no. Esos sinvergüenzas que no han hecho sino matar y asesinar, que por ningún motivo hagan política. Ustedes quieren que les hagan algún tipo de concesión en la justicia, pero por ningún motivo. La gente reacciona naturalmente. Pero cuando tienen el paquete completo, dice, esta es la paz, estos son los beneficios de la paz y estos son los costos de continuar con esta guerra, la gente dice, yo quiero la paz. Y ellos me lo dijeron desde el principio y esa fue una de las condiciones que pusimos desde el comienzo. La condición del no cese al fuego, que yo veía que las víctimas que están en La Habana están pidiendo nuevamente, como lo pide mucha gente, cese al fuego. ¿Por qué no se aceptó el cese al fuego? Primero, porque las experiencias con las propias FARC en los intentos anteriores nos había demostrado que ellos son expertos en aprovecharse de los ceses al fuego, fortalecerse militar y políticamente. Entonces, eso no era lo más conveniente. Y en ese orden de ideas, pues yo no quería tampoco y no quiero pasar a la historia como otro presidente que ensayó un proceso de paz, fracasó y dejó a las FARC en mejores condiciones y al Estado colombiano en peores condiciones. Por eso, no solamente no acepté cese al fuego, sino no acepté negociaciones en Colombia, porque insistieron mucho. No permití que se despejara un solo centímetro del territorio colombiano. Las negociaciones tenían que ser por fuera, y así ha sido. Y también el cese al fuego sería un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente. Las FARC armadas, dialogando, sin ninguna presión militar, el mejor de los mundos. Entonces, por eso es que no hay cese al fuego. Por eso fue que desde el principio les dijimos que no había cese al fuego. Y establecimos que la primera parte de la negociación iba a ser totalmente secreta, que no se podía decir que estábamos en esas conversaciones. A mí me advirtieron mucho que las FARC no se podían guardar un secreto. Y dije, pues les voy a poner esa prueba para ver si realmente hay voluntad o no. Y la verdad que mantuvieron el secreto totalmente, hasta se acuerdan ustedes hace 2 años que se anunció en Oslo que habíamos llegado a un acuerdo sobre la agenda, se llama el Acuerdo General para finalizar el conflicto. Esa agenda está compuesta de los 5 puntos que ahí se negociaron y ellos respetaron eso, yo tengo que reconocerlo. Y no solamente respetaron eso, sino que
en ese proceso también sucedieron cosas supremamente importantes que me demuestran hoy que la voluntad sí existe realmente, porque me dicen, no, es que esa gente no tiene voluntad. Acuérdense lo que sucedió con el Mono Jojoy, con Alfonso Cano, y ya estábamos en estas negociaciones, pero esas eran las reglas de juego, y se lo dijimos, y lógicamente que eso generó conmoción, pero continuó el proceso y llegamos a Oslo, anunciamos los 5 puntos y comenzamos a avanzar en los 5 puntos. Ustedes conocen los puntos. Primer punto, el punto del desarrollo rural integral. Yo he dicho muchas veces, no vamos a hacer la revolución por decreto, que es lo que quiere las FARC, por supuesto, que en la mesa de negociación cambiemos la política exportadora, cambiemos la política de inversión, cambiemos la política petrolera, cambiemos la política tributaria. Eso no lo vamos a hacer, no vamos a cambiar de modelo, no vamos a hacer ningún cambio. La revolución por decreto, no. Pero sí acepté negociar el tema del desarrollo rural porque comparando lo que las FARC estaban proponiendo y lo que cualquier persona, lo que yo pensaba que debería hacer Colombia con el campo, pues no se diferenciaba mucho. Darles más tierra a los campesinos, darles más oportunidades, poner el campo a producir, más inversiones públicas, más colegios, más hospitales, más carreteras. Lo que queríamos todos era más o menos lo mismo. Las FARC ya habían dejado a un lado ese concepto de los soviets de los años 60, eso ya estaba obsoleto, entonces ahí no fue difícil encontrar unos acuerdos, que no son nada diferente a eso. Aquí no se va a expropiar a nadie que esté cultivando su tierra legalmente, se le va sí a expropiar a la gente que se robó la tierra o que desplazó a los campesinos a punta de fusil, pero los agricultores normales, honestos, que tienen su tierra, todo lo contrario, van a beneficiarse enormemente por los recursos y las inversiones que se van a hacer en el campo. Y ahí, como decía Ronald, hay un potencial enorme, porque Colombia es uno de los 7 países que ha sido identificado con un potencial de aumentar su producción de alimentos de forma importante en un mundo que cada vez está demandando más alimentos. Hoy una de las grandes preocupaciones tiene que ver con eso, cómo se va a alimentar el mundo dentro de unos años, en la medida en que China y la India e Indonesia sacan gente de la pobreza y consumen más alimentos, y nosotros mismos. Entonces, ese es el punto número 1. Punto número 2, participación política. Toda institución necesita irse acoplando a las circunstancias nuevas, cambiantes. Toda institución tiene que irse modernizando, o si no, se vuelve obsoleta y desaparece. Una democracia no es nada diferente a una suma de instituciones que rigen el comportamiento de los ciudadanos, de todos nosotros. Y esa democracia tiene que irse también modernizando, profundizando. ¿Qué se negoció? Eso, una profundización de nuestra democracia. Hay zonas del país que nunca han tenido representación por el conflicto, entre otras cosas. Pues esas zonas deben tener representación. Que ustedes le dieron unas circunscripciones especiales a las FARC. No, señores, sí se negoció unas circunscripciones especiales durante un periodo fijo, 2 periodos que son los 2 periodos de elección popular, a ciertas zonas que han sido zonas de conflicto, que donde las FARC han tenido presencia, pero donde no necesariamente van a ganar los candidatos de las FARC, porque muchas veces sucede lo contrario, gente que ha sido sometida por la violencia, cuando no tienen la amenaza de la violencia, ese fusil en la nuca, reaccionan. Entonces no necesariamente van a ser candidatos de las FARC. Y si fueran candidatos de las FARC que ganan democráticamente, tampoco es
nada del otro mundo, son un número reducido y eso es totalmente, para eso se hace un proceso de paz. Entonces, en ese punto del punto segundo de la participación política, eso fue lo que se negoció, una modernización, una profundización de nuestra democracia, que la tendríamos que hacer con o sin FARC. De todas formas, eso es lo razonable. Tercer punto, punto que yo puse deliberadamente, insistí en eso, narcotráfico. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El narcotráfico ha sido el combustible de toda la violencia que hemos tenido en este país durante 30, 40 años. Es como una flecha envenenada atravesada por cada situación de violencia, paramilitares, guerrilla, BACRIM, lo que ustedes, los carteles, todo eso, el narcotráfico ha estado ahí. Ha sido una desgracia para Colombia. Y si esta organización, que ha sido señalada por muchos como el primer cartel del mundo, ellos dicen que ellos no son narcotraficantes, que ellos simplemente se lucran del narcotráfico, esa es una discusión que aparte, pero que esa organización, en lugar de estar disparándole a nuestros soldados con francotiradores o poniendo minas cada vez que vamos a erradicar un cultivo, se asocien con el Estado para sustituir los cultivos ilícitos por cultivos lícitos y llevar a los campesinos y entregarles esa tierra para que produzcan lícitamente y que ayuden a erradicar el narcotráfico de Colombia. Eso es un paso trascendental para nuestro futuro, y no solamente para nuestro futuro, para toda la región y para el mundo entero. Cuando anunciamos que habíamos llegado a unos acuerdos sobre ese tercer punto, me llamó el secretario general de Naciones Unidas, el secretario Kerry, presidentes europeos, diciendo, oiga, qué paso tan importante ese que ustedes han anunciado. Curiosamente aquí en Colombia no tuvo tanta repercusión, tal vez por eso que de lo que les hablo, nos hemos acostumbrado a la guerra, nos hemos acostumbrado al narcotráfico, ya como que nos hemos vuelto escépticos, pero ese punto es fundamental. Imagínense ustedes por 2 minutos lo que sería Colombia sin coca o con ese problema reducido a su mínima expresión. Es que como no hemos vivido muchos de nosotros nuestras vidas sin eso, sin esa violencia, pues es difícil de imaginar. ¿Qué quedan? 2 puntos de los 5. Víctimas y justicia transicional y lo que llaman el DDR, en inglés y en español, desarme, desmovilización y reintegración. Víctimas y justicia transicional. Y aquí es muy importante entender qué es lo que se está negociando y cuál va a ser la decisión difícil, el meollo de la solución de este problema. Como les decía, Colombia ya no puede decretar amnistías, indultos, nosotros somos parte del Tratado de Roma, el mundo ha cambiado, nuestra propia Constitución también nos lo prohíbe, y el mundo y la jurisprudencia internacional y nacional se inventó algo que se llama la justicia transicional, para permitir que países como Colombia, con conflictos armados, pudiesen solucionar esos conflictos dentro de un marco legal, de respeto por los derechos de las víctimas. Y ahí viene el tema de las víctimas. Por eso, desde el principio, yo tomé la decisión, creo que es la correcta, de poner las víctimas en el centro de la solución del conflicto, porque nosotros tenemos millones de víctimas. Las víctimas han sido tradicionalmente aisladas, olvidadas, ignoradas, sus derechos no tenidos en cuenta. La justicia transicional, pero también las realidades del país. Nos dicen, las víctimas tienen que estar en la solución del conflicto y sus derechos tienen que ser respetados. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho a la justicia. Y eso se dijo desde el principio, y eso tiene que ser así.
Por eso, cuando algunos hablan de se está negociando con impunidad, no saben de lo que están hablando. No hay ninguna impunidad, no puede haber impunidad porque el derecho de las víctimas a la justicia se va a respetar. El cómo es lo que se tiene que negociar, lo que se tiene que establecer. Y lo que estamos haciendo en este momento, que es algo sin precedentes en la historia del mundo, así lo dijo Ban Ki-moon, así lo dijo la señora alta comisionada para los derechos humanos en Ginebra, dijo, lo que está haciendo Colombia es algo que nadie había hecho, es un ejemplo y un precedente para el resto de los países de aquí en adelante que quieran resolver conflictos armados. Nosotros llevamos por primera vez las víctimas a hablar con las partes que están solucionando el conflicto. ¿Para qué las llevamos? Para escucharlas cómo las víctimas creen que las partes que están negociando la solución del conflicto deben satisfacer sus derechos. ¿Y a quién más le va a preguntar, a quién mejor preguntarle que a las propias víctimas? Ustedes, queridas víctimas, ¿cómo se sentirían satisfechas? ¿Qué solución podríamos nosotros encontrar para que ese concepto básico del respeto por los derechos de las víctimas se respete y logremos la paz? Para eso estamos llevando a las víctimas a La Habana. Y las víctimas, a mí me ha parecido un ejercicio realmente estimulante. Están dando unos ejemplos de entereza, de generosidad, víctimas diciendo, mire, con que usted solamente me diga dónde está mi hijo, yo lo perdono, yo quedo satisfecho, yo no quiero que más madres sufran lo que yo sufrí, lo que he sufrido por no saber dónde está mi hijo. Otras dicen, como me dijo a mí Constanza Turbay, llegó hace unos días, me llamó y me dijo, presidente, yo no la conocía, y me dijo, presidente, esta experiencia que he tenido de que este señor, Iván Márquez, me haya dado la mano y me haya mirado a los ojos y yo le creí porque lo dijo con sinceridad, perdóneme porque nosotros cometimos un error al asesinar a su familia, porque es que fue la familia entera la que fue asesinada. Y me dice, eso para mí fue la experiencia más importante que he tenido en toda mi vida. Experiencias como esas son las que a mí personalmente me entusiasman y me estimulan a seguir adelante y a ver y a confirmar que creo que hicimos lo correcto al llevar las víctimas y a involucrarlas y a ponerlas en la solución de este conflicto. Entonces, ¿qué tenemos que negociar ahí? No estamos negociando los derechos de las víctimas, sino cómo satisfacer esos derechos. Y ahí viene la justicia transicional. ¿Qué es cárcel? ¿Cuánto de cárcel? ¿Qué es justicia? ¿Qué es verdad? La comisión de la verdad, la reparación. La reparación toda tiene que ser simbólica. ¿Cuánto vale una hija? ¿Cuánto vale un papá, una mamá, una familia? No tiene precio. La reparación siempre tendrá que ser simbólica. Entonces, ¿cómo podemos satisfacer ese derecho? Por ejemplo, una víctima que yo conozco mucho porque trabajaba en el periódico, que era de mi familia, Ginette Bedoya, que fue torturada, violada. La forma que ella se sentía reparada era que decretáramos un día como el Día de las Víctimas de Violencia Sexual en el conflicto, que con eso ella quedaba totalmente reparada. Me pareció un gesto muy bonito, y como hay millones de víctimas, mujeres sexualmente violadas, maltratadas, víctimas del conflicto, pues entonces decretamos 25 de mayo. Pasos de esos son los que nos permiten ir cicatrizando tantas heridas que durante 50 años nos hemos abierto los colombianos. Entonces ahí es lo que estamos negociando, es eso. Y en el último punto, que ya llegamos, ya comenzamos a dar las primeras pinceladas, el DDR, desarme, desmovilización y reintegración.
Y ahí también tomé yo una decisión totalmente convencido, y entre más pienso, más me reafirmo en la conveniencia de esa decisión. Yo había mandado como plenipotenciarios a 2 generales de la República. Dentro del grupo de 5 plenipotenciarios hay 2, el general Mora y el general Naranjo. ¿Por qué incluí militares y policías en el equipo negociador? Porque anteriormente los habían dejado por fuera, y eso ha sido un error. Los militares y las Fuerzas Armadas tienen que estar también en el centro de la solución de ese conflicto, porque además tienen que sentirse protegidas, que no nos van a negociar allá, porque si no entonces es un obstáculo, se vuelven enemigos del proceso, cuando deberían ser los mayores amigos, porque la paz para cualquier soldado es la victoria. Ellos son los que ponen los muertos, los heridos. Entonces yo había mandado desde el principio, y eso ha sido un éxito, porque realmente la participación de estos 2 generales, que son tal vez de los más prestigiosos que tenemos en Colombia, pero también decidí que para el punto 5 del DDR iba a enviar militares en servicio activo. Y así fue, se conformó y se ha conformado un comando que se llama Comando Estratégico de Transición, que va a analizar y a opinar y a dar las directrices sobre cómo, a su juicio, deben ser los pasos para el desarme, la desmovilización y la reintegración. ¿Y quién mejor que los militares para decir eso, que son los que han combatido y conocen el terreno, conocen el enemigo, conocen todos sus procedimientos? Que es una humillación para los militares irse a sentar allá. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿es una humillación para un militar sentarse con su enemigo para discutir cómo el enemigo se va a desarmar, se va a desmovilizar? En todas las guerras de la historia, quienes han tomado esas decisiones son los que han combatido. Los militares en la Segunda Guerra, en la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam, en cualquier guerra. Entonces, ¿cuál humillación? Todo lo contrario, eso es dignificante para los militares. Y entonces a algunos se le ocurrió que no, lo humillante era mandarlos sin uniforme. ¿Cómo los van a mandar sin uniforme? Por Dios, si fue que fuimos nosotros mismos los que impusimos desde el principio de la negociación nada de uniformes, porque ustedes se acordarán en el Caguán que llegaban desde las FARC con bandanas llenas de tiros y ponían en la mesa la ametralladora con su boina. Ese show no va más. Entonces nosotros pusimos la condición de que no había uniformes. Entonces ahí vamos, avanzando en esos 2 puntos. Si logramos acuerdo en esos 2 puntos, terminamos la agenda y se termina un conflicto de 50 años. ¿Y qué hemos descubierto en estos últimos meses? Y por eso estoy contándoles a ustedes este cuento, que la ignorancia sobre el proceso o la falta de información sobre el proceso es infinita, que la gente no entiende bien qué ha pasado, por qué nos seguimos dando bala en medio de las conversaciones, por qué sigue habiendo ataques de lado y lado en medio de las conversaciones. Entonces comienzan a generar escepticismo, que es una bola de nieve muy peligrosa. Entonces es muy importante que la gente entienda el porqué de las cosas. Hemos descubierto también algo increíble. Como hemos vivido tanto tiempo en medio de la guerra, en medio de la violencia, nos acostumbramos. Y mucha gente, y eso es una reacción natural del ser humano, es reacia a los cambios. Entonces dicen el cambio hacia la paz, pero esa paz como que no me suena mucho. ¿Qué será esa paz?
Es increíble que mucha gente, y hemos hecho los estudios, tiene miedo a la paz simplemente porque tiene miedo al cambio. Por eso hay que hacer mucha pedagogía de los beneficios que esa paz nos puede traer a Colombia, devolvernos un país normal, un país donde digan, mire, Colombia es como Chile, como Perú, como México, es un país normal, es un país que no está en guerra. Eso es lo que estamos queriendo producir en este país, con este proceso de paz. Y los beneficios económicos y los beneficios sociales son enormes, porque los costos de esa guerra han sido también enormes. Y eso es lo que el pueblo colombiano tiene que entender, los colombianos tenemos que entender. Ahí, repito, no estamos negociando nada diferente a finalizar el conflicto y a darle a esta gente las garantías para que el día de mañana, si logran convencerlos a ustedes de que el sistema que ellos proponen, nacionalizar, por decir cualquier cosa, Analdex, entonces es lo que toca, pues entonces si ganan las elecciones y ustedes votan por ellos, pues sí, pero esa es la democracia, darles espacio en la democracia, que hagan violencia, que hagan política sin violencia, política sin armas y que seamos un país normal. Eso es lo que realmente cambiaría nuestro futuro. Y ese sí es un cambio de fondo, no por eso vamos a dejar de seguir trabajando juntos, conquistando mercados, pero ese sí sería el cambio de fondo en donde espero que ustedes estén ahí presentes, que nos ayuden a hacer esta pedagogía, porque así podremos exportar muchísimo más, porque con paz haremos más. Muchas gracias.